CHS Alternativo es una de las organizaciones más importantes, no solamente en nuestra ciudad, sino en el país y el mundo, que buscan hacer y apoyar a las personas que son víctimas de trata de personas. Realmente creo yo, este es uno de los fenómenos más lesivos que se tienen en nuestro país y vemos, lógicamente, cómo se están a generar las situaciones. Desde el tema de la minera, no hace muchísimos años las mineras se aperturaron y había un corredor que llamaban el corredor de la prostitución, porque ese es el nombre que se tiene que dar a las cosas y claramente, ¿no? Hay trabajos en niños, de niños pequeños que están trabajando en las mineras, que están trabajando esclavizados en estos sectores. Hay situaciones extremadamente lesivas. El sicariato en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país están lacerando y están vulnerando no solamente la sensibilidad de las personas que observamos esto en los medios de comunicación, sino están lacerando la vida misma de todos los peruanos. Y CHS Alternativo es, creo yo, una de las organizaciones que se esfuerza realmente en poder estar a viabilizar los mayores esfuerzos para combatir esto. Hoy el gobierno canadiense está aliada con CHS Alternativo para poder estar a financiar todo un conjunto de programas de lucha contra la trata de personas y hoy, sobre todo, de las veedurías sociales que se dan en la ciudad del Cusco, en todo nuestro país. ¿Qué significa esto de las veedurías? Significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a las situaciones posibles de trata de personas en nuestro país y en nuestra ciudad. Porque lamentablemente, sobre todo en lugares de la ceja de selva que tiene el Cusco, me refiero a Puerto Maldonado, Quillabamba y otros sitios, las mujeres son atraídas por diferentes mecanismos, redes sociales, con el cuento del modelaje, con el cuento del trabajo estable, y son llevados a lugares muy, muy, muy complicados. Vamos a dar la bienvenida, está con nosotros al teléfono, Duan Alejandra Velasco Céspedes. Ella es abogada y es representante, creo yo, es una de las personas que más conoce al respecto de este tema. Duan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Israel? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perfecto, Duan. Coméntanos un poco, hay un gran esfuerzo de CHS Alternativo, han luchado por años junto a C Sociedad y Economía, junto a la Municipalidad del Cusco, junto al Gobierno Regional del Cusco, por disminuir los índices de trata de personas en nuestra ciudad y el país. Efectivamente, Israel. Primero que nada, agradecerte el espacio, ¿no?, para poder comentar, explicar, ¿no?, hablar un poco sobre un fenómeno social tan difícil, complicado y lastimoso que es el tema de trata de personas, ¿no? Desde CHS Alternativo, ¿no?, nosotros llevamos más de 20 años de trabajo promoviendo lo que es la protección de los derechos humanos de las personas, particularmente de las mujeres, niñas, niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad a causa de la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil y también el trabajo forzoso, ¿no? Entonces, efectivamente, CHS ha recibido, ¿no?, el apoyo del gobierno de Canadá, ¿no?, para poder trabajar un nuevo proyecto que viene dirigido al tema de la vigilancia social, ¿no? Entonces, cada año se vuelve un poco más complicado poder tener la cooperación internacional, así que este es un proyecto que es muy importante, ¿no? Su título, ¿no?, la inscripción del proyecto es Una sola voz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque busca empoderar a la ciudadanía cusqueña para prevenir y denunciar la violencia de género, la trata de personas
y la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes. Perfecto. Duan, coméntame un poco cuál es la responsabilidad de nosotros los cusqueños, los medios de comunicación, aquellos cusqueños de a pie, que podríamos hacer incidencia en la disminución de este lesivo problema que enfrentamos diariamente. Bueno, desde CHS habíamos apostado, ¿no?, por trabajar lo que es el tema del fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, ¿no? Primero para saber qué es una veeduría, ¿no? Y bueno, pues las veedurías podemos ser cualquier persona, porque es un espacio de articulación entre diversas organizaciones de la sociedad civil, donde podemos encontrar, por ejemplo, organizaciones de jóvenes, organizaciones de mujeres, periodistas, comunicadores y claro que sí, también la academia, para realizar la vigilancia, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas sobre la trata de personas y la explotación humana. Entonces las veedurías tienen la finalidad, ¿no? La finalidad de poder promover, ¿no?, la supervisión, la vigilancia ciudadana para garantizar la adecuada implementación de estas políticas vas a decir que tenemos un montón de políticas en Perú, ¿no? Pero es importante saber cómo se están implementando, ¿no? Y también así la mejora de la inversión en temas de prevención. Entonces, las veedurías, además de poder identificar los problemas, por ejemplo, ¿no?, el proyecto está diseñado para poder trabajar en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián, Huanchac y Santiago, ¿no? Y claro que sí, de Cusco. Entonces, la idea no es solamente que las veedurías puedan identificar los problemas en sus distritos, sino también poder ofrecer soluciones, ¿no?, de acuerdo al contexto y al conocimiento que se tienen, por lo cual es también importante que las veedurías, las personas que conforman la veeduría, tengan conocimiento técnico, ¿no?, conozcan la normativa, conozcan las políticas para poder sustentar y para poder también dar algún tipo de asistencia técnica a las instituciones públicas, especialmente a las mesas de concertación que tenemos a nivel regional, local, provincial. Efectivamente, Duan, es muy complicado. En realidad, no, como tú lo has mencionado, no es solamente ver que hay niñas en estos lugares nocturnos que están bebiendo y que están ofreciendo servicios sexuales y denunciarlos, sino es plantear desde cada una de las ópticas, mediante lógicamente las articulaciones de estos foros, de estos trabajos que se generan desde los municipios y poder decir cómo lo solucionamos. Es muy complicado. Cuando yo tuve la oportunidad de estar vinculado a organizaciones, por ejemplo, que veían el artículo 18 de la prostitución en Rumanía, veíamos que era extremadamente difícil poder estar a recuperar a mujeres que estaban habituadas, lamentablemente, y con el dolor del corazón de todas las personas que estuvimos en torno a esto, y que estaban habituadas a tener un rédito bastante alto, superior al que podían alcanzar en sus realidades, en sus países, en sus lugares. Y hoy vemos esta misma realidad, esta misma situación en personas, niñas, jovencitas, que lamentablemente su situación económica los lleva a este tipo, o las lleva a este tipo de situaciones, engañadas por malhechores que las engañan, les dicen que les van a dar trabajo, que les van a hacer cosas, que les van a hacer hasta el tema del modelaje, ¿no? Y vemos que estas situaciones aún forman parte. Además, está el tema de la minera ilegal, una minería que genera cientos de millones en torno a una explotación ilegal, lesiva para el planeta, pero que deja también los bolsillos llenos de dinero de cientos de trabajadores que no ven mejor manera que ir a estos locales y estar a expender dinero propio con estas pequeñas jovencitas, estos ángeles del Dios, que lamentablemente tienen y se ven forzadas por estas cosas. ¿Podemos hacer algo realmente, Duan? Por supuesto que sí. Como tú lo habías comentado, hay
un problema bastante grande con el tema de los factores de vulnerabilidad de las víctimas, pues se entendía la trata de personas como un delito que implicaba en muchas ocasiones una captación tal vez violenta, como un secuestro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el Perú se ha podido demostrar mediante los casos que la mayoría de casos de trata de personas se inician con una captación no violenta, es decir, con un engaño, por ejemplo. En Perú la modalidad más común de captación de víctimas es mediante las falsas ofertas de trabajo que abundan, por ejemplo, en el Cusco, especialmente en zonas como Belén Pampa, ¿no? Donde ofrecen puestos de trabajo de forma bastante informal, ¿no? Y es muchísima la población cusqueña que asiste a estos lugares para poder buscar un trabajo lo más pronto posible. Y muchos de estos tienen ciertas características que podrían considerarse como falsas o fraudulentas, tal vez no necesariamente para delitos de trata, pero no tienen un concepto real, ¿no? Por ejemplo, son ofertas bastante simples, generalmente se necesitan señoritas de buena presencia para trabajar en tal lugar y esta es la remuneración, ¿no? Entonces no se toma en cuenta, por ejemplo, dónde va a trabajar, para quién va a trabajar, qué funciones va a realizar esta persona, ¿no? Más bien, y las víctimas en realidad muchas veces se ven obligadas, ¿no? O sesgadas de poder ver estos riesgos a razón de factores de vulnerabilidad, que en muchos casos efectivamente son económicos, pero pueden haber otros tipos de factores, ¿no? Por ejemplo, en unas capacitaciones yo les decía a algunos compañeros en época del COVID, muchas personas que dependían, por ejemplo, del turismo, se vieron obligadas a realizar otras actividades, ¿no? Y esto generó una situación de vulnerabilidad. A pesar de ser personas profesionales, ¿no? Hay necesidades básicas que se necesitan. Perfecto. Y lamentablemente estos factores incentivan, ¿no? A una persona a no poder tomar en cuenta los riesgos frente a una oferta de trabajo. Perfecto, Duan. ¿Qué hacemos? Hemos identificado qué es lo que está sucediendo en determinados lugares del Cusco, la policía lo sabe, el serenazgo lo sabe, las autoridades lo saben. ¿A quién tenemos que ir? Hemos hablado con Andrónica, con la fiscal, hemos hablado con el municipio del Cusco, han estado las organizaciones como CH Alternativo, Inti Runascuna Huasi y todos aquellos que hacemos nuestros esfuerzos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a ir a hacer estas denuncias? ¿Cómo podemos estar a recuperar a estas jovencitas de este grave problema de la sociedad? Bueno, de acuerdo a la normativa en contra de la trata de personas, nosotros contamos con lo que es la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación al 2030, ¿no? Este es un documento bastante amplio, bastante vasto, ¿no? Que básicamente identifica 3 problemas por los cuales todavía se prolifera el delito de trata de personas, ¿no? Y está dividido en 3 ejes, ¿no? El primero es el tema preventivo. Hace falta ampliar el sistema de vigilancia en los distritos, en todos los espacios para poder prevenir primeramente el delito de trata de personas, y por ahí que el gobierno regional del Cusco ha estado trabajando en lo que es su proyecto de inversión pública contra la trata de personas en, me parece, 7 distritos, 7 provincias, perdón. No, y creo que lo están ampliando todavía para poder hacer un trabajo preventivo en colegios, con docentes, con profesores, con instituciones, incluso con la policía. Tengo entendido que también trabajan incluso con la escuela de formación técnica de la policía, ¿no? Entonces, ese es el primer eje, el tema de la prevención, que no puede ir solamente de la mano con temas de ferias, por ejemplo, ¿no? Que son importantes, pero ¿qué más podemos hacer? Entonces se debe ampliar mucho más, a lo mejor tal vez poder trabajar con un observatorio de trata de personas en la región del Cusco, ¿no? No solamente desde las denuncias de la policía o de la fiscalía, sino también desde una parte más preventiva, ¿no? Desde las municipalidades, ¿no? Las funciones de fiscalización que realizan, por ejemplo, en los hoteles, en centros de masajes que existen en la Plaza de Armas y que son muy vastas, ¿no?
Bueno, está ese eje. Luego tenemos el segundo eje, que es un poco el mejorar el tema de la persecución del delito, ¿no? Conocemos muy bien el trabajo de la Fiscalía, sabemos el compromiso que tiene. Sin embargo, es importante poderlo mejorar, darle más presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y poder darles más logística a ciertas instituciones. Por ejemplo, de la policía a nivel provincial tienen bastantes dificultades, ¿no? Cuentan con, por ejemplo, camionetas, pero no tienen combustible, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lógico, o sea, la preocupación va en que el año, por ejemplo, 2023 fueron 6.107 casos en los que va de ese año, y así ha ido incrementándose. Incluso el Ministerio del Interior dice que el 84.9% de las víctimas de trata de personas son mujeres y la finalidad más recurrente es la explotación sexual laboral. El 76% son captaciones más utilizando las falsas ofertas que has mencionado tú, ¿no? Con el cuento del trabajo, del modelaje, del lugar, de la atención a un bar. El 69.5% ofertas de trabajo además evidencian un progresivo aumento, y eso es lo que es preocupante. ¿Qué hacemos? ¿Dónde las llevamos? Ahora, como te digo, existe todo el trabajo y va a seguir existiendo el trabajo de prevención. Ha estado desde hace muchísimo tiempo, hemos acompañado a CH Alternativo y a todas las organizaciones a estos trabajos, pero vemos que todos los esfuerzos se ven relativamente mermados. Yo me acuerdo que hace 10, 15 años, cuando todavía no teníamos una estructura legal que pudiese estar a solidificar todos los esfuerzos, era muchísimo más complicado. Pero los índices de víctimas de trata de personas eran mucho menores. Entonces, esto tiene que estar a variarse, tiene que estar a modificarse. Estamos a solo algunos días más de iniciar el mes de la lucha contra la trata de personas, que se festeja el 30 de julio, pero durante todo el mes van a haber campañas, van a haber movilizaciones, van a haber lo que decíamos, no es suficiente, ¿cierto?, las ferias. Es un trabajo constante en los colegios, a los niños, a las niñas y a todos. Pero ¿cómo los recuperamos? ¿Cómo sacamos a todas estas personas? Que no estamos hablando de 10, o sea, no estamos hablando de la capacidad que tienen los centros de acogida de las municipalidades, las de MUNAS y demás. No tenemos la capacidad real para poder ir en confronto a una situación tan lesiva y tan complicada como es la que vivimos en Cusco. Y estamos hablando solo de Cusco. Ni siquiera nos hemos puesto a pensar la realidad que hoy se vive en Lima, que uno se va a los cines de Lima, de los que están por La Victoria y por otros lugares cuyo desarrollo económico son muy cortos, muy pequeños, y están ofreciendo servicios sexuales en los mismísimos cines. ¿Qué hacemos para poder afirmar esta anomalía social? Bueno, también habíamos conversado justo, este es el meollo del asunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos normativas, tenemos instituciones, tenemos especialización, sin embargo, vemos que el delito se mantiene, se ha vuelto sostenible, ¿verdad? Y bueno, eso tiene bastantes factores. Sin embargo, creo que es importante poder considerar también justamente lo que decías, cuál es la apertura que tiene el Estado para responder a estas necesidades. Por ejemplo, los centros de acogida residencial en Cusco son bastante bajos, no tenemos muchísimos, solo tenemos un hogar de refugio temporal, un centro de atención residencial especializado en trata de personas, el cual cuenta con un aforo para 15 adolescentes, ¿no? Que no es suficiente para la cantidad de víctimas que son pequeñas o que pasan por el Cusco o que su zona de tránsito en tema de trata les permite estar en la región del Cusco, ¿no? También son muchos problemas, hemos hablado con un montón de hogares, ¿no? Y tienen las dificultades de poder acreditarse de acuerdo a las solicitudes que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ahora Guarmiñán.
y ahora las instituciones también que tienen muchas dificultades con el tema del cambio de personal, la rotación frecuente, por ejemplo, ¿no? Y se pierde esta especialización. Entonces las personas que han sido especializadas, que han sido estudiadas, finalmente se andan mudando a otros espacios, y la sostenibilidad del delito de trata de personas se mantiene, pues porque el riesgo es bastante bajo, ¿no? La impunidad es bastante alta, existen temas de corrupción y más que nada hay tolerancia social al delito, ¿no? La percepción del delito es muy frecuente, pero la gente no lo denuncia, lo va a normalizar. Duan, hay personas que piensan o han pensado en generaciones atrás que era lo más normal del mundo traer gente del campo y utilizar, incluso que venían como trabajadoras del hogar, que sufrían violencia, que generaban situaciones. En muchas oportunidades hemos visto estos casos, como también es cierto que han habido personas que han querido aprovecharse de este esfuerzo de personas como tú, Duan, de personas como yo, que tratábamos de protegerlas y que lamentablemente se han permitido incluso hacer denuncias falsas cuando han sido incitadores y demás, que no viene al caso ciertamente, pero hay una realidad que no se conoce en el Cusco. No es normal traerse una jovencita, una niña del campo a la ciudad, tenerla esclavizada con trabajos en el hogar y encima generarles violencia de forma física o de manera sexual. No es normal. Por más de que hayan personas que digan, pero era así, pero era normal, pero era una circunstancia, no es normal. Es algo que no se tiene que estar a permitir. Y ese es solamente uno de los pliegos de situaciones que se dan en torno a la trata de personas. Niños pequeños que están trabajando esclavizados en las minas ilegales. Yo me acuerdo que en la zona de Puno habían pequeños niños que se cubrían las espaldas con el plástico por el frío abrasador que los quemaba por dentro. Y la sociedad y el Cusco y el Perú, hasta hoy, más que los esfuerzos que hace CHS Alternativo y todas las organizaciones, creo que no ha tomado conciencia real de lo que significa este flagelo para la sociedad. Efectivamente, has comentado muy claramente el tema generalmente de padrinazgo, que es algo que suele afectar a las zonas de provincia, ¿no? Efectivamente no es normal, sin embargo, la gente que comete estos delitos lo normaliza, justificando que ha traído a una joven de Paruro, ¿no?, a la ciudad de Lima para darle estudios. Y en algunos casos se les ha dado estudio a los jóvenes, pero eso no quita que han sido sometidas a trabajo doméstico desde las 6 de la mañana hasta la hora que trabajen, y después de regresar del colegio vendían comida en la noche hasta la 1 de la mañana, sin remuneración económica, sin descanso, sin vestido, sin ningún tipo de beneficio por la labor realizada. Esa es una explotación humana, podría considerarse hasta esclavitud y servidumbre, ¿no? Entonces, y existen un montón de otras finalidades, como habías indicado, el tema de la explotación sexual. Ahora en Cusco hubo uno bastante sonado, ¿no?, que fue el tema de venta de niños, niñas, y el tema de adopciones irregulares, que ocurrió el año pasado, o el 2023, me parece. Incluso han estado algunas regidoras de municipios involucradas en el tema. Uh-huh. Efectivamente, creo que desde Apurímac, por ahí era. Entonces, se pudo descubrir justamente desde lo interesante de este caso, y lo importante, y a mí me gusta resaltarlo, es que en realidad fue personal médico que se pudo identificar el caso, ¿no? Porque el primer caso ocurrió en 2023 y me parece que fue en un centro de salud en Manco Cápac, donde una enfermera dio a conocer el caso. Y el otro fue en el hospital Lorena, en el de contingencia. Lorena. Uh-huh. Y ahí lo importante que fue que este personal tuviera conocimiento del delito para que pudiera identificar que estaba ocurriendo algo extraño. Porque esta mujer, ¿no?, tenía a su bebé y pues no era de ella, evidentemente. Es gravísimo, porque estas situaciones posteriormente generan situaciones muchísimo más graves. En Brasil, en el mismo Perú, acá en nuestra ciudad, después de estar
a raptar a estos niños o a comprarlos. Muchas veces incluso les han sacado los órganos y se ha dado otra connotación de delito, que es el tráfico de órganos. Situaciones en varias partes. Cuando estuvimos en Brasil también, esto era terrible, terrible, era un lesivo gravísimo para el país, y viendo que esta mafia gigantesca incluso hacía creer a las personas que eran raptos de extraterrestres, que era una situación totalmente irracional para un gobierno, para un país tan desarrollado como el Brasil, y que ha terminado mostrando, gracias al trabajo de la Policía Nacional del Perú y del Cusco, han encontrado a los responsables de estos temas. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, lo que tenemos que hacer desde las organizaciones como CHS Alternativa, y hoy desde las veedurías, hoy desde los lugares, desde cada hogar de todos los cusqueños. Tenemos que estar atentos, alertas, y ver los mecanismos, y hablar con las autoridades y hablar con los que realmente conocen situaciones de este trabajo. Duan, perdóname, el tiempo en televisión es extremadamente corto. Espero, tú tienes abiertas, todo CHS Alternativo y todas las organizaciones de ayuda tienen las puertas de C Sociedad y Economía para poder estar a venir en cualquier momento, en cualquier situación, y poder expresar todos los esfuerzos. Hoy los dineros de Canadá irán para poder estar a proteger a estas personas, a estas niñas, a estas personas en situación de vulnerabilidad. Gracias, Duan, por todo el esfuerzo que realizan junto a todos los profesionales de CH Alternativo, para quien va mi saludo. Y creo yo que si hoy el Cusco está rindiendo honores al Hatun Inti, el trabajo que realizan ustedes es la mejor manera de hacer un Cusco mejor. Por supuesto. Muchas gracias, Israel. Y bueno, agradezco el espacio, ¿no? Y nuevamente agradecer también el respaldo del Fondo Canadiense para iniciativas locales. Muchas gracias y estaremos conversando. Muchas gracias, Duan. Amigos,